Muy buenas noches, tengan todos y todas. Muchísimas gracias a la señora decana y al querido compañero Irán Meléndez por haber organizado esta actividad y habernos invitado a participar en ella. Me llena de mucha satisfacción estar aquí con este distinguido panel. Personas todas las que conozco y a quienes les tengo muchísimo afecto, a la querida amiga Julieta, con quien llevo ya muchos años participando en un seminario todos los veranos en algunos lugares en América Latina, el querido amigo Heriberto López, que fue estudiante nuestro aquí, y Wilfredo Ruiz, el licenciado Wilfredo Ruiz. La decana me preguntó si lo conocía y le dije desde que era chiquitito él, porque somos los dos de Mayagüez. Muchas gracias a ustedes por su presencia esta noche. Irán y yo hemos acordado que yo debo decir algunas cosas muy básicas sobre el marco constitucional y legal del tema. Quizás me hubiera gustado hacer otra cosa, pero bueno, como soy disciplinado voy a hacer eso. Porque nos parece que es importante que lo tengamos como una base común de entendimiento para referirnos a algunos de los temas que ciertamente van a surgir en el transcurso de la noche. Además, como hay estudiantes de primer año de Derecho y sabemos que también en el público hay gente que quizás no son abogados, pues pensamos que era adecuado decir algunas cosas sobre ese marco constitucional. Advirtiendo, por supuesto, que un tema como este no se agota con su dimensión jurídica. Su dimensión jurídica es solo una de sus dimensiones, que hay mucho más que decir y que yo espero que los queridos colegas pues aborden desde sus propias perspectivas. Al final trataré de también plantear algunos problemas que me parece que surgen a la luz de ese marco constitucional y a la luz de ciertos fenómenos o asuntos o cuestiones particulares que se plantean en la sociedad puertorriqueña, pero solo los voy a plantear sin pretender dar respuestas, sino más bien dejarlos sobre la mesa para que en el curso, en el periodo de preguntas y respuestas quizás podamos abordarlo. Pues empecemos con el marco constitucional, que por fuerza tiene que incluir una referencia a la Constitución de Estados Unidos y a la Constitución de Puerto Rico, debido a la relación política entre Puerto Rico y Estados Unidos. Y empezaré por la Constitución de Estados Unidos. Esa Constitución tiene 3 disposiciones y una referencia que son atinentes a la religión. Las 2 disposiciones más conocidas y las que han servido de fuente para el desarrollo de la jurisprudencia son esas disposiciones de la primera enmienda de la Constitución que dicen que no se establecerá ley alguna relativa al establecimiento de la religión, esa es una, y la segunda es que no se establecerá ley alguna que prohíba el libre ejercicio de la religión. Esas son las 2 disposiciones básicas. Hay una tercera que está en el artículo 6, es decir, no está en la Carta de Derechos, que dice que no se exigirá ninguna prueba o criterio religioso como requisito para ocupar un cargo público. Parece que es importante señalar, porque estaba en el texto original de la Constitución, y ya eso sugiere una noción de los constituyentes acerca ya de cuál debe ser la relación entre religión y Estado, y sobre todo los cargos de los funcionarios públicos. Y luego finalmente hay una breve referencia al final, cuando se dice que esta Constitución se firma en el año 1787 de nuestro Señor. Hay una referencia clara, cultural, a cómo ellos veían, cómo ellos se situaban como comunidad política y como comunidad humana, ¿no? Ahora, hay que decir que en su origen, estas 2 disposiciones que han sido la fuente de tanta controversia, no se establecerá ley alguna relativa al establecimiento de la religión,
ni ley que prohíba el libre ejercicio de la religión, estaban estrechamente relacionadas. Es decir, en la experiencia, como sabemos, de los colonos, tanto en Inglaterra como en las propias colonias, muchos habían sido objeto de persecución religiosa. Y eso es lo que motiva esta reflexión acerca de cuál debe ser el lugar de la religión en el orden constitucional y en el orden político. Y ellos veían que el establecimiento de una religión oficial representaba una amenaza a la libertad de culto. Así que fíjense que hay una relación estrecha entre una disposición y la otra. Es decir, la prohibición del establecimiento se concebía como necesaria para proteger la libertad de culto. Entonces uno puede derivar la conclusión de que a quienes más beneficiaba en aquella concepción la separación de Iglesia y Estado era precisamente a los grupos religiosos, y eso es algo que se ha olvidado. Es algo que se ha olvidado y que se debe tener en cuenta. Y en Puerto Rico, de hecho, si uno examina el historial de la Constituyente, sobre todo en la obra voluminosa de don José Trías Monge, él nos indica que en Puerto Rico la separación de Iglesia y Estado fue fuertemente defendida desde el principio del siglo XX por los grupos protestantes. Y eso era lógico porque se estaban defendiendo de la Iglesia Católica, que era la iglesia dominante en el momento. Así que fíjense que en los dos casos tenemos una situación en que la separación de Iglesia y Estado se ve como una defensa de la libertad religiosa y no necesariamente en oposición una de la otra. Ahora, eso no quiere decir que no haya una tensión dentro de esas dos aspiraciones. Algunos tribunales le han llamado una tensión armoniosa. No sé si voy a armoniosa, pero lo que creo que habría que decir es que esa tensión no es una contradicción conceptualmente necesaria. Quizás la tensión puede ser más producto de la interpretación que se haga de ambas disposiciones y del uso que se le dé a esas aspiraciones, es decir, cómo se utilizan políticamente ambas aspiraciones, la de la separación y la libertad de culto, para ponerlas en tensión. Y por eso es que en muchas de las jurisprudencias uno encuentra referencias a la necesidad de lograr el equilibrio necesario entre esas dos aspiraciones normativas. Eso en cuanto a la Constitución o al texto de la Constitución de Estados Unidos. En cuanto a la Constitución de Puerto Rico, encontramos que hay 7 disposiciones y una referencia que tienen que ver con la religión. 6 de ellas tienen que ver directamente con la religión o lo religioso y 2 indirectamente, pero lo incluye. La primera es la referencia a la que ya mencionó Irán en el preámbulo, que dice que el pueblo de Puerto Rico crea esta Constitución, puesta nuestra confianza en Dios Todopoderoso. Es decir, aquí ya hay, digamos, por lo menos a nivel simbólico, una expresión de que los constituyentes concebían al pueblo de Puerto Rico como una comunidad de creyentes. Una comunidad de creyentes. Si eso presenta problemas o no, luego cuando la comparamos o la contrastamos con las disposiciones de la Constitución, pues ese es otro problema. Las otras dos referencias son el artículo 2, sección 3, la Carta de Derechos, que son un calco de la primera enmienda federal. No se aprobará ley alguna relativa al establecimiento de cualquier religión, ni se prohibirá el libre ejercicio del culto religioso. Eso es lo que dice. Luego, a esa oración le sigue otra que no aparece en el texto federal. Habrá completa separación de la Iglesia y el Estado. Eso no aparece en el texto federal, aparece en la de Puerto Rico, ¿no? Quizás podemos decir algo sobre las posibles repercusiones de eso. Pero además, la sección 1 del artículo 2 dice, añade, no podrá establecerse discrimen alguno por ideas religiosas. Y eso tampoco aparece en el texto de la Constitución Federal. Así que esa es otra disposición. En la sección 5 del artículo 2 dice que habrá un sistema de instrucción pública libre y enteramente no sectario. Fíjense en el uso de términos absolutos. Completa separación de Iglesia y Estado, enteramente libre y sectario, el sistema de instrucción pública. Eso es el texto.
Esas son las disposiciones que se refieren directamente. Más indirectamente hay otras dos. La sección 5, que dice que no se utilizará propiedad ni fondos públicos para el sostenimiento de escuelas o instituciones educativas que no sean las del Estado. Por supuesto, se incluyen escuelas privadas que no son religiosas, pero ciertamente incluye las escuelas privadas que sí son religiosas. Y dice que no se utilizará propiedad ni fondos públicos para el sostenimiento de esas escuelas. Y la sección 9 del artículo 6, que dice que solo se dispondrá de las propiedades y fondos públicos para fines públicos y para el sostenimiento. Es un fin público que esto no suena así. Había un refresco. No sé, solo se efecta esos minutos. Solo se dispondrá de las propiedades y fondos públicos para fines públicos y para el sostenimiento y funcionamiento de las instituciones del Estado, y en todo caso por autoridad de ley, y eso también tiene implicaciones para la relación Iglesia y Estado. Así que esas son las disposiciones constitucionales de la Constitución de Puerto Rico. Ahora, ese texto plantea o puede plantear varias interrogantes. La primera es si debe interpretarse que la separación en Puerto Rico debe ser mucho más tajante, mucho más fuerte que la dispuesta en la Constitución Federal debido a ese lenguaje tan absoluto, especialmente esa oración que dice habrá completa separación entre Iglesia y Estado. Pero la segunda pregunta, interrogante, es, por otro lado, si la libertad de religión debe tener mayor protección debido al refuerzo que se encuentra en la sección 1 de que no se discriminará por ideas religiosas, ¿no? Así que hay estas dos expresiones fuertes de un lado y de otro, ¿no? De un lado y de otro. Ahora, quizás no se pueda llegar a esa conclusión, es objeto de debate, pero sí, lo que uno puede decir es que esas expresiones probablemente resuelven algunos problemas que han tenido que ser resueltos en el ámbito federal por vía de la interpretación judicial. Por ejemplo, el tema de la ayuda económica a las escuelas religiosas, que aquí está resuelto directamente por el propio texto constitucional. Y allá se te ha tenido que dejar a la interpretación judicial, ¿no? Ahora, independientemente de esas diferencias, lo cierto es que la tendencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico ha sido la de calcar el análisis jurisprudencial desarrollado por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en esta materia, como lo ha hecho en otras materias. Y esa jurisprudencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos ha sido zigzagueante, a veces ambigua y muchas veces contradictoria. Y a veces, utilizando los mismos términos, llega a conclusiones que a uno le podría parecer contradictorias, ¿no? Pero dicho todo eso, y quizás a manera de síntesis, para quizás facilitar un poco las cosas, lo que trataré de hacer entonces, muy brevemente, es hacer una especie de reconstrucción racional de ese desarrollo jurisprudencial, tanto a nivel federal y de Puerto Rico, para que tengamos claras algunas ideas básicas. En cuanto al establecimiento, me parece que el principio básico que surge es que no debe haber religión oficial. Ese es, digamos, el primer entendido. Pero el propio Tribunal Supremo de Estados Unidos, en el caso de Lemon versus Kurtzman del 71, dice que esa disposición va mucho más allá. Que no solo prohíbe el que haya una religión oficial, sino que además el Estado no debe alentar, endosar ni inhibir a una religión en particular o a la religión en general. Es decir, que no debe hacer nada que pueda conducir eventualmente al establecimiento de una religión o de la religión. Eso es lo que dice el tribunal en ese caso. De hecho, en ese caso de Lemon, se mencionan tres criterios que se deben utilizar. Uno, la ley o actuación debe tener un propósito secular para que no haya problemas de establecimiento. La ley o actuación no debe promover ni inhibir la religión y no debe promover un involucramiento excesivo del gobierno con la religión. El tribunal no ha utilizado eso siempre, consecuentemente, pero sí se ha referido a esos tres criterios en numerosas ocasiones. En síntesis, como le gustaba sintetizarlo, digamos, a la jueza Sandra Day O'Connor cuando intervenía en estos casos,
El principio es que no se debe endosar la religión ni en su propósito, ni en el propósito de la ley, ni en su efecto, ni en el efecto de la ley. Más específicamente, con mayor concreción, uno podría concluir que ese principio incluye lo siguiente: que el Estado no debe privilegiar a ninguna religión o no debe privilegiar la religión. Dos, que no debe inmiscuirse en los asuntos internos de la religión. Y tres, que no debe permitir que la religión se inmiscuya en los asuntos de gobierno o encomendarle asuntos de gobierno a ninguna religión. Y hay jurisprudencia que de una forma u otra alude a esos principios más concretos. En cuanto a la libertad de culto, voy muy rápidamente, tengo que hacer. Hay lo siguiente: antes de 1990 había habido una situación bastante ambivalente también en la jurisprudencia sobre libertad de culto. Luego, en 1963 y en 1972, respectivamente, el Tribunal Supremo de Estados Unidos resuelve dos casos, Sherber versus Werner y Wisconsin versus Yoder. En el primero, que dice que no es válido negarse a conceder beneficios de desempleo a una persona adventista del séptimo día que rehusaba aceptar trabajo que lo obligaran a trabajar los sábados. El Estado decía que si no aceptaba los trabajos disponibles no le podía dar desempleo. Ella no aceptaba los trabajos que le requerían trabajar los sábados y no le dieron el desempleo. Y el tribunal dice que eso es inconstitucional. Ahora, lo importante ahí es que el tribunal utiliza lo que nosotros acá en derecho llamamos el escrutinio estricto, un escrutinio muy riguroso al que se somete a la legislación, ¿verdad? Y eso lo que requiere es que para que el Estado pueda hacer eso que está haciendo, tenga que demostrar que tiene un interés apremiante y que no tiene alternativas menos restrictivas de la religión. Eso lo que quiere decir es que cuando hay esta intervención con la religión, el tribunal tiene que exigirle mucho al Estado para que pueda justificar esa intervención, ¿verdad? Y eso conduce a la conclusión de que aquí el Estado tenía que hacer un acomodo como cuestión constitucional de esa persona. A esa misma conclusión llega en el otro caso, que por falta de tiempo no puedo dar los detalles, pero lo que es importante aquí es que después de esos dos casos se empezó a generar el entendido que el tribunal estaba exigiendo que cada vez que el Estado hiciera algo que pudiera afectar la religión, había que someter esa actuación a un escrutinio estricto. Ese fue el entendido que se fue generalizando. Pero en el 1990 ocurre algo interesante, y es que el tribunal da un giro, y entonces en un caso que se llama Employment Division versus Smith de Oregon, que era un caso en que dos empleados fueron despedidos, dos indígenas fueron despedidos de su trabajo por usar peyote como parte de una ceremonia religiosa y se les negaron los beneficios de desempleo, y ellos cuestionan esa actuación. El tribunal dice no, eso no es inconstitucional, distinto a lo que le he dicho en el caso de la adventista del séptimo día. Y lo que hace el tribunal es que cambia la norma y dice que cuando de lo que se trata es de una ley neutral y de aplicación general que solo tiene un efecto incidental en la libertad religiosa, no hay que usar el escrutinio estricto. Eso lo que significa es que se aplica un criterio de evaluación mucho más laxo y mucho más a favor de quien reclama la libertad de religión y de quien reclama el acomodo. Mucho más a favor del Estado. Mucho más a favor del Estado, mucho más estricto contra el que reclama la libertad religiosa y quien reclama el acomodo, ¿verdad? Eso produjo, esa decisión del 90 produce una gran reacción en Estados Unidos, porque si se fijan, se trataba de un caso de dos indígenas
y ya había habido varios casos en que el tribunal había tratado de forma más liviana ciertos reclamos de los miembros, por ejemplo, del North American Religion, que es de grupos indígenas. Y entonces las poblaciones indígenas en Estados Unidos se organizan, establecen una coalición con grupos liberales como la American Civil Liberties Union y con grupos muy conservadores, y entre todos convencen al Congreso de que tiene que cambiar eso. Y se aprueba lo que se conoce como el Religious Freedom Restoration Act. Lo aprueba el Congreso por unanimidad en la Cámara, 400 y pico de personas, 97-3 en el Senado. Lo presentan representantes demócratas y lo firma Bill Clinton. Y lo que esa ley federal dispone es que cuando haya una intervención sustancial con la libertad de religión, independientemente de que se trate de una ley neutral o de aplicación general, se usará el escrutinio estricto. Es decir, revocaron el tribunal prácticamente y volvieron al estado anterior de cosas, ¿verdad? Así que de ahí en adelante, cada vez que hubiera un reclamo de libertad religiosa, no importa que se tratara de una ley neutral o de aplicación general, había que exigirle al Estado que probara un interés apremiante y que no tenía alternativas menos rigurosas. Esta ley, por cierto, es la base para la decisión en el caso de Hobby Lobby, que se acaba de resolver este año, porque es al amparo de esa ley que el tribunal decide que el reclamo de una empresa de miles de empleados, que es, sin embargo, una empresa íntima, porque es de una familia, el reclamo de que se le exima de tener que proveer cubierta médica para los contraceptivos de sus empleadas mujeres, que eso violentaba su libertad de expresión. Y el Tribunal Supremo, el año pasado, le da la razón. Y le da la razón aplicando esta ley que habían apoyado demócratas, republicanos, Bill Clinton y todos los demás en el 1993, ¿verdad? Una cosa que sí quiero señalar es lo siguiente, y esto es algo que no he visto, debo decir, pero no he visto a nadie decirlo. Esta ley aplica a Puerto Rico. Esta ley aplica a Puerto Rico. Y aplica a Puerto Rico por la siguiente razón. Yo sé que me vas a cortar, pero déjame explicar esto. En el 1997 el Tribunal Supremo resolvió de Estados Unidos que esa ley era inconstitucional en su aplicación a los estados. Que en cuanto a los estados, actuaciones de los estados, esa ley no se podía aplicar. Pero, y lo que dejaba su aplicabilidad solo para el gobierno federal y otras entidades. Pero en el 2003, el Congreso enmienda la ley para decir que esa ley va a aplicar al gobierno federal y al gobierno de cualquier, en inglés, covered entity. Y luego, en la definición de covered entity, incluye al Estado Libre Asociado de Puerto Rico y a todos los territorios y posesiones de Estados Unidos. Ya vieron cómo aquí creíamos que no iba a ser así, pero hiere también su cara el problema del estatus de Puerto Rico, que parece que es omnipresente, nunca mejor dicho. Entonces, ¿por qué? Porque esta ley no se le puede aplicar a las actuaciones de los estados, pero sí el Congreso ha determinado que se le puede aplicar a Puerto Rico. Y la única forma que se le puede aplicar es por virtud de la cláusula territorial y no hay otra. ¿Okay? Ahora, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que y esto fue en el 2003 y la ley estaba vigente desde 1993. En ningún caso que yo he visto en Puerto Rico se ha planteado, que tenga que ver libertad, se ha planteado la aplicabilidad de la ley. En el caso de Obispo de Arecibo versus Secretario de Justicia se pudo haber planteado. No quiero discutir, no puedo ahora, porque vamos a hacer preguntas y respuestas. Ese caso, ¿verdad?
que le tengo reservas, ciertas reservas. Pero puede ser que por casualidad, no por conocimiento, el tribunal haya decidido en cuanto a libertad de culto correctamente cuál es el escrutinio que se debe utilizar, que es el escrutinio estricto, pero por otras razones, no por las que digo. Esto es importante porque esto va a tener repercusiones importantes en Puerto Rico una vez se conozca. Yo siento mucho tener que dar la noticia, a mí no me gustaría, a mí no me gusta, pero es así, eso es lo que dice el derecho, ¿verdad? Lo cierto es que después es al amparo de esa ley que se han ido solicitando todo tipo de acomodos, y la ley es favorable al que solicita el acomodo y la exención de la aplicación de la ley general y de la ley neutral. ¿Okay? Bueno, en resumen, no se puede discriminar contra grupos religiosos o personas por sus ideas religiosas, y luego el tema de los escrutinios va a depender de si la actuación es del gobierno federal, de un estado o de Puerto Rico, y eso lo podemos ver después. Ahora al final, ya Irán me estoy usando, no sé. Solamente quiero hacer tres preguntas que me parece que surgen de este marco. La primera tiene que ver con lo siguiente, con lo que me parece que es una disonancia, digamos, entre la aspiración constitucional de separación y una cultura permeada por nociones, símbolos, prácticas e interacciones de carácter religioso, que es la nuestra. ¿Es realmente un problema de disonancia? ¿Disonancia cultural? ¿Disonancia constitucional? ¿O esto es algo que se puede conciliar? Y que aquí los sociólogos quizás podrían. Porque hay una aspiración de separación y hay una realidad cultural de no separación. Segundo, el tema de los acomodos por razones religiosas, como el Hobby Lobby. Me preocupan dos cosas. Uno, cuando esos acomodos perjudican a terceros, como el Hobby Lobby, ¿hasta dónde se debe llevar? El problema de si se puede discriminar contra otros aduciendo razones religiosas, ese es un problema. Y el segundo problema es el siguiente: los acomodos que solicita cada cual se examinan en el tribunal individualmente y se puede llegar a la conclusión de que es un acomodo permisible. Pero ¿qué pasa con el efecto agregado de todos los acomodos? El efecto agregado de todos los acomodos puede conducir a una situación de establecimiento de facto de la religión. Y lo quiero dejar planteado, ¿no?, para que lo discutamos. Y lo tercero es cuál es el lugar del argumento religioso en el discurso público, en la deliberación que debe darse en una sociedad democrática. Ojalá tengamos tiempo para discutirlo. Creo que hay muchas cosas que decir sobre ese tema. Muchas gracias y perdonen el exceso.